Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024, la plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600.000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Karen Mora y a nombre del equipo organizador del Festival de Ciberseguridad para América Latina, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Baker McKenzie, a MITI, BP Gurús, INCU, Universidad del Claustro de Sor Juana y Capa 8, los cuales son patrocinadores de este evento, así como todos los socios participantes por su compromiso en crear una cultura de ciberseguridad que beneficiará a toda América Latina. Con su colaboración, ha sido posible reunir a líderes y expertos en ciberseguridad para abordar los desafíos y oportunidades en materia de seguridad informática de nuestra región. Apreciamos profundamente su confianza y su inversión en un futuro digital más seguro para todas y para todos. Gracias por sumarse a colorear un mundo digital sin grises. Muy buenas tardes y bueno, vamos inmediatamente con la reseña de nuestro invitado del día de hoy, que va a tener un tema muy interesante que en lo personal también a mí me gusta mucho y es algo que en lo que también, también me dedico. Y bueno, vamos directamente con Marco. Muy buenas tardes, Marco. En este caso vamos a hablar de fortaleciendo la resiliencia digital, innovación y la gestión de incidentes de ciberseguridad. Y bueno, vamos a leer un poquito de la semblanza de Marco para que ustedes conozcan su perfil. Bueno, él es experto en el área de ciberseguridad con más de 10 años de experiencia en el sector. Cuenta con certificaciones como Certified Ethical Hacker, Offensive Security, ¿no? Offensive Security, ISO 27701, auditor líder en 27001. Él es ingeniero en electrónica, redes de información como profesión, y bueno, él cuenta con 10 años de experiencia en el desarrollo y dirección de proyectos en el área de seguridad de la información. Y, y bueno, él es y magíster en administración y dirección de empresas, el MBA, que varios conocemos. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos de ciberseguridad en la empresa Greentix Soluciones SA en Ecuador. Su enfoque es en el área de ciberseguridad. Él ha desarrollado proyectos enmarcados en el análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, hacking ético, auditorías de seguridad, análisis de riesgos, gestión de fraude informático, implementación de proyectos de cumplimiento de ley de datos personales, entre otros. También ha participado como coordinador del CER Nacional de Ecuador, como auditor, investigador, capacitador y así como en la gestión de proyectos de ciberseguridad a nivel Latinoamérica, principalmente en el sector financiero y de gobiernos. Además, cuenta, como lo habíamos mencionado, en certificaciones en Ethical Hacker, ISO 27001, 37001, que cual está enfocado a riesgos, 27701, que está enfocado a privacidad, forenses, análisis de malware, así como otras certificaciones en el ámbito de seguridad de información. Entonces, muy bienvenido, Marco, y bueno, pues muchísimas gracias también a todos los que están aquí presentes. No olviden dejar sus dudas, sus comentarios para que Marco amablemente nos apoye a responderlas. Adelante, Marco, muchas gracias. Perfecto, Karen. Muchísimas gracias, muy amable por la presentación, la introducción a esta charla. Gracias a la producción del Festival de Ciberseguridad para América Latina también por la invitación. Em,
para nosotros pues es muy importante el estar compartiendo día a día nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes. Hoy en día que básicamente pues todo el mundo nos referimos al tema de los avances tecnológicos con la trillada frase que casi siempre la escuchamos, de los pasos agigantados y de las nuevas tendencias a nivel tecnológico y demás. Sin embargo, pues a veces dejamos muy de lado que el avance de la tecnología también implica el avance en los ciberataques, en el avance en la gestión o en la, más bien en llevar a cabo los incidentes y los eventos de seguridad y demás. Y es importante pues que nosotros también tengamos en cuenta y podamos participar en espacios como estos para poder interrelacionarnos, compartir experiencias, compartir vivencias, que al final del día pues de un poco lo que investigamos, como los ciberataques ocurren en Latinoamérica, son bastante similares, ¿sí? Si un ataque pasó en México, el mismo ataque se lo puede replicar en Ecuador, en Chile y en toda la región, porque al final del día la tecnología que usamos es bastante similar, las herramientas del hardware, el software. Entonces es importante tener estos espacios para poder comunicarnos, ¿sí? En ese sentido, me gustaría ya entrar un poco en materia. Voy a compartir mi pantalla. Está por acá. Espero que lo estemos viendo. Y el tema de hoy es, vamos a hablar principalmente de lo que tiene que ver con la gestión de incidentes, ¿sí? Y cómo nosotros podemos fortalecer esa resiliencia digital y entender más bien a qué llamamos resiliencia, ¿no? Hoy en día muchas empresas que han sufrido ataques piensan que el simple hecho de recuperarse de un ataque es lo que necesitan saber y lo que necesitan hacer de manera inmediata, desconociendo hasta cierto punto cómo resolver de manera inmediata esta continuidad de la operación, o más bien, cómo minimizar el impacto de un incidente o un evento dentro de nuestras organizaciones. Y a eso es básicamente lo que se conoce con el término de resiliencia, ¿sí? A través de esto, pues, lo que también buscamos es ver cómo podemos innovar en la gestión de incidentes de ciberseguridad. Hemos hablado o hace un momento mencionamos lo que tiene que ver con la parte del intento de recuperarse después de un incidente, los avances de las tecnologías y tal. Y justamente vamos a topar en una parte de la charla eso, ¿no? ¿Cuál es la innovación que nosotros podemos poner sobre la mesa al momento de gestionar un incidente como tal? ¿Sí? Ahora bien, el contenido vamos a revisar a lo largo de esta más o menos 50 minutos de charla es la introducción al tema de la residencia y gestión en la innovación de los incidentes, los objetivos de la charla, a qué llamamos en sí la resiliencia digital y cómo podemos abordarla, entender cómo se da el ciclo de vida en una gestión de un incidente como tal, cuáles son las principales amenazas a las que hoy en día pues estamos hoy por hoy expuestas las organizaciones, cómo innovamos en la gestión de incidentes, cómo nos diseñamos estas estrategias de resiliencia y recuperación a través de la implementación de innovaciones, ¿sí? Y por último, pues las conclusiones y preguntas de la charla, ¿sí? Karen hace un momento pues ya mencionó un poco de mi experiencia de manera general, pues desde hace 10 años aproximadamente me dedico a todo lo que tiene que ver con temas relacionados en seguridad de la información, básicamente, y múltiples de sus aristas, ¿no? Desde temas de ethical hacking, forencia, gestión de incidentes como tal, implementación de normas como la 27001, la 22301, la 27701, que de una u otra manera, pues, todas se relacionan con la seguridad de la información y varias de sus aristas, ¿sí? Ahora bien, ya entrando en materia, la resiliencia digital hoy en día básicamente se ha convertido o es uno de los factores principales en cualquier tipo de institución. Lo que antes, hace unos 10 o 15 años, hablábamos de que las instituciones principalmente atacadas son el sector financiero, bancos, cooperativas, las cajas de ahorro y créditos, los mutualistas, que básicamente se enfocan y su giro de negocios del entorno financiero. Ahora ya vemos que esa tendencia está cambiando. Los ataques ya no son solo al sector financiero.
Los ataques ya son a gobiernos, los ataques son a empresas del sector o de sectores críticos, hidroeléctricas, empresas petroleras, empresas de gas licuado de petróleo, empresas de telecomunicaciones. Entonces ya la tendencia de la ciberdelincuencia ya es ir un poco a tener otro espectro amplio de ataque. Y es por eso que ya es necesario en este punto que podamos incorporar como parte de nuestros procesos organizativos, como parte de nuestros procesos empresariales, este factor relacionado con esta resiliencia, ¿sí? Básicamente, ¿para qué? Para hacer frente a estas amenazas que, al igual que la tecnología, están en constante evolución. Básicamente, la resiliencia no se trata de evitar ataques, ¿sí? No, pues, una cosa es evitar ataques, otra cosa es estar preparado. La resiliencia como tal es cómo las empresas pueden mantenerse operativas y recuperarse de manera rápida y eficiente después de haber tenido un incidente como tal, ¿sí? Básicamente, la ciberseguridad moderna no se trata únicamente de prevenir, ¿sí? Sino también de responder y recuperarse. ¿Sí? A medida que los ataques cibernéticos, obviamente al día de hoy se vuelven más sofisticados, hay mucho más trabajo por detrás, es importante que todas las organizaciones tengan un enfoque estratégico o que dentro de sus planes estratégicos, dentro del plan tecnológico, dentro del plan empresarial, dentro del plan de seguridad de la información, es decir, los planes estratégicos, también se incluya estos planes estratégicos enfocados a la resiliencia. ¿Sí? En muchas instituciones, por buenas prácticas, se implementan los sistemas de gestión de seguridad de la información o la 27001. En otras estamos hablando de estándares como COVID o estándares como ITIL, o tienen los planes de continuidad del negocio, los planes de recuperación de desastres, los planes de impacto, ¿sí? Muchos estándares, muchas normativas, muchos frameworks o buenas prácticas han sido implementadas, pero es necesario que ahora ya se considere dentro de estos planes, dentro de estos enfoques estratégicos, a la resiliencia, ¿sí? Básicamente, al hablar de resiliencia, topamos o hacemos referencia a la capacidad en la que las organizaciones, ¿sí? Pueden ser resilientes, ¿sí? En ese sentido, para ser resilientes, lo que es importante considerar es minimizar el daño. Sí, perfecto. Me atacaron, me explotaron, me entró un ransomware, me hicieron una negación de servicios. Tengo que tratar de minimizar ese daño y recuperarlo. Mientras más rápido me recupere, mientras más pronto me recupere o mientras más en el menor tiempo yo mantenga mi operación luego de un incidente, significa que soy más resiliente. ¿Sí? Entonces, la resiliencia digital básicamente es este factor que me diferencia del resto de empresas que han sufrido ataques. ¿Sí? Al día de hoy muchísimos bancos han tenido, por ejemplo, eh, ciberataques a sus infraestructuras tecnológicas. ¿Sí? Pero hay bancos que se han logrado recuperar de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente que otros. Entonces, eso significa que, por supuesto, el banco estaba mejor preparado. El banco era más resiliente que las otras empresas que también sufrieron este tipo de ataques. ¿Sí? Ahora bien, el objetivo general de esta charla básicamente es que la audiencia se pueda introducir a estas innovaciones tecnológicas y metodologías que pueden ayudarnos a gestionar de una manera más adecuada los incidentes de ciberseguridad. Vamos a proveer algunos ejemplos y algunos casos prácticos sobre cómo las organizaciones han enfrentado estos incidentes y también definir un plan de acción o ideas claras de cómo implementar y mejorar esta gestión de incidentes. ¿Sí? De manera específica, la resiliencia digital hace referencia a cuatro factores claves: anticipar, resistir, responder y adaptarse. Estos cuatro factores, ¿sí? Significan o básicamente hacen alusión a lo que tiene que ver con la resiliencia digital. En pocas palabras, la resiliencia es la capacidad de una organización para poderse anticipar, para poder resistir, para poder responder y para poder adaptarse a cualquier tipo de incidente, evento, fallo tecnológico, pero que asegure la continuidad en las operaciones críticas del negocio como tal. Ahora,
¿Qué significa anticiparse? Anticipar básicamente es que la institución provea posibles, o prevea más bien, prevea posibles amenazas e incidentes antes de que ocurran, ¿sí? Es decir, ser un poco proactivos, ¿sí? ¿Cómo yo preveo amenazas de incidentes? Mediante una evaluación de riesgos, mediante una planificación de la contingencia, estableciendo justamente cuáles van a ser estos planes de recuperación en el caso de que ocurra o se materialice un incidente o exista algún comportamiento atípico o algún comportamiento anómalo de alguno de mis sistemas. Yo voy a tener ya 100% mapeado. ¿Qué pasa si mi servidor falla? ¿Qué pasa si mi base de datos es hackeada? ¿Qué pasa si me encriptan mis sistemas, mi información? Entonces yo voy a aplicar esos planes de contingencia y voy a saber cuánto tiempo me va a tomar, ¿sí? Recuperarnos ante un ataque en específico, ¿sí? Entonces la parte de la anticipación es crucial para ser resiliente. Por otro lado, una vez que ya ocurre, ¿sí? O ya ha ocurrido un ataque o está ocurriendo un ataque, entra lo que se conoce como la resistencia, ¿sí? Para resistir, ¿sí? Y ser resiliente desde esta perspectiva, hay que implementar defensas y controles efectivos para minimizar el impacto de un incidente, manteniendo nuevamente la continuidad operativa. En todo momento, al hablar de resiliencia, nosotros vamos a estar hablando de continuidad operativa, de continuidad del negocio como tal, ¿sí? Mantener estas estrategias enfocadas al negocio, ¿sí? Dejando de lado, hay muchas de empresas que he visto que lo que se enfocan es en mantener la parte tecnológica operativa o mantener la parte de seguridad de la información operativa. ¿De qué me sirve que la tecnología esté operativa? ¿De qué me sirve que la seguridad de la información esté operativa si no puedo dar o ejecutar mi negocio como tal? ¿Sí? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta el negocio, la continuidad operativa, pero del negocio. Por otro lado, al hablar de responder, es hacer referencia básicamente a cómo nuestros equipos, ¿sí? Actúan rápidamente para gestionar y mitigar el incidente. Gestionar un incidente significa hacer un análisis completo, desde la detección, desde el tema del triage, la priorización, la atención, el aprendizaje del incidente. Todo eso significa una gestión. Entonces, responder significa actuar rápidamente para gestionar y mitigar el incidente. Obviamente, la idea de que cuando tengamos un incidente, responder de manera inmediata me ayuda a limitar el alcance, ¿sí? Es decir, entra un virus a mi red, ¿sí? Y si yo lo detecto de manera rápida, yo puedo gestionar y contener rápidamente antes de que ese virus se expanda, se replique o infecte otros activos dentro de mi infraestructura tecnológica. Y por supuesto, para minimizar los daños, ¿sí? Y por último, también ser resiliente significa adaptarse. ¿Por qué? Porque en la adaptación, ¿sí? O a medida de que los incidentes avanzan, los incidentes evolucionan o las técnicas de ataque se modifican, nosotros también debemos adaptarnos a esa realidad. No significa que porque hoy sea resiliente, el día de mañana lo mismo que aplico hoy me va a servir. Probablemente para mañana lo que hoy hago ya está obsoleto. Así funciona en tecnología. Entonces, en todo momento hay que tener esta cultura de mejora continua, cultura de adaptación, esta cultura de aprendizaje de los incidentes. Si ya me sucedió algo, yo aprendo de eso, justamente para la siguiente vez minimizar el impacto o responder de una manera adecuada o tener unas estrategias que me permitan gestionar de una mejor manera esos incidentes, ¿sí? Entonces, la resiliencia, para recapitular, es la capacidad, ¿sí?, que una organización tiene para anticipar, por un lado, para resistir, para responder y para adaptarse ante cualquier incidente. Es importante también tomar en cuenta, y muchas de las veces las empresas confunden los términos y piensan que recuperarse de un incidente es ser resiliente, ¿sí? Y son cosas totalmente diferentes. Recuperarse de un incidente básicamente es la capacidad de volver a un estado funcional. Si tengo un incidente, me atacaron, sí, y cuando yo recupero todo y vuelvo a operar, básicamente eso hace referencia a una recuperación.
que básicamente implica restaurar los sistemas a su estado anterior. Por el contrario, ser resiliente es como ir un paso más allá y básicamente se enfoca en asegurar que las operaciones continúen, incluso si el incidente se encuentra en curso, ¿sí? Recuperarse es regresar a un estado original después de un incidente y resiliente es continuar operando, así sea que el incidente se encuentre en desarrollo. Ser resiliente implica que yo pueda tener una capacidad de continuar operando en un estado así sea degradado. Es decir, bueno, estoy atendiendo, antes atendía a 100,000 clientes, ahora, como me están atacando, como están tratando de vulnerar mis sistemas, me están haciendo una negación de servicio o algo por el estilo, ya no puedo atender a los 100,000 clientes, pero puedo atender a 10,000 o puedo atender a 1,000, pero sigo atendiendo. Eso significa ser resiliente. La diferencia clave, sí, es que recuperación, por ejemplo, tiene que ver con un tema reactivo, si me atacaron, restauro, mientras que resiliencia es más proactivo y continuo, permitiendo que la operación se desarrolle en tiempos de crisis. Por otro lado, la importancia de la capacidad de adaptación ante los ciberataques hace referencia a que nosotros necesitamos tener una adaptación continua, ¿sí? Es crucial que la resiliencia digital no esté en un estado fijo. Vuelvo y repito, hace un momento hablamos de que yo no puedo tener un plan, yo no puedo tener una estrategia y mantenerme con esa estrategia todo el tiempo y no actualizar esa estrategia y no revisar esa estrategia y no probar esa estrategia. Hay empresas que dicen, sí, perfecto, voy a contratar una consultoría para que me definan mis planes de recuperación de desastres y me hagan mis planes de impacto al negocio, mi plan de continuidad del negocio. Tienen todo establecido, todo en papeles, pero nunca probaron esos papeles, ¿sí? Nunca probaron el plan. Y el momento que les atacan y el momento que tienen un incidente, ese plan no sirve, ese plan no funciona. O los tiempos de recuperación no estaban bien medidos. En mi plan dice que mis RTOs, que mis tiempos de recuperación son básicamente 1 hora, 2 horas, un día. Y el momento que aplico los planes de acción, vemos que nunca logramos recuperación. O vemos que no duró 1 hora, sino duró 6 horas. Y hasta ahí quedaron los planes. Entonces, siempre es importante mantenernos en esta adaptación continua. ¿Por qué? Porque el enfoque de los ataques, el enfoque de los ciberdelincuentes, las estrategias de los ciberdelincuentes pueden cambiar de un día para el otro. Lo que hoy me funcionó en el banco A, mañana me va a funcionar en el banco B. Y por supuesto, nosotros teníamos un plan diseñado para el banco A, pero no para lo que le hicieron en el banco B. Entonces, es importante que todo el tiempo estemos revisando con nuestros equipos, adaptándonos y viendo qué podemos incorporar, qué podemos quitar. Si ya tenemos algo que está obsoleto, hay que actualizarlo. Si ya tenemos algo que vemos que realmente no va a funcionar, hay que cambiar, ¿sí? Y estos planes de resiliencia tienen que estar revisados constantemente. Y no solo revisados para ser actualizados, sino también probados. Es decir, hacer, si es que no tenemos un ataque o no nos han atacado, qué suerte, perfecto. Pero hay que revisar que realmente estos ataques, estos planes, perdón, que nosotros tenemos diseñados, funcionen acorde a lo que está estipulado. Ahora, también es importante al hablar de resiliencia, no solo el tema de la tecnología, no solo el tema de los recursos como tal, sino el tema de las personas, el tema de los equipos de trabajo, es decir, la cultura organizacional, la cultura de las organizaciones, la cultura de las empresas al momento de hablar de resiliencia. El enfoque para ser resiliente significa tener un equipo totalmente capacitado para saber qué hacer, ¿sí? Hay muchas empresas, vuelvo y repito, ¿sí? Como parte de la experiencia, nosotros hemos trabajado con algunas empresas en las cuales tienen los planes establecidos, tienen las rutas trazadas, tienen todo definido, todo diseñado, pero la gente no sabe qué hacer. Pasa un incidente y recién se ponen a leer el plan y recién se ponen a armar el equipo que va a operar ese plan. A ver quién es el coordinador, quién es el que iba a comunicar, quién es el que va a dar la rueda de prensa, quién le va a avisar a los accionistas, quién le va a avisar a la gerencia, quién le va a avisar a la comunidad, a los clientes, dependiendo del tipo de organización. Sí, todo eso debe estar 100% definido, 100% concientizado y 100% establecido con cada una de las personas que van a formar
parte de estos equipos que van a operar o que van a llevar a cabo los procesos de resiliencia, ¿sí? Porque si no tenemos un equipo capacitado, es lo mismo que nada, ¿sí? Por un lado, tenemos un plan, pero no tenemos quien aplique ese plan. Entonces, esta cultura involucra a todos los empleados, ¿sí? Desde la alta dirección hasta el equipo, por supuesto, de tecnología y todos los que estén por detrás de las acciones que se va a ejecutar en el momento de ser o de aplicar un proceso de resiliencia. Ahora, dentro de la resiliencia digital, hablamos en todo momento que hacemos frente a los incidentes, ¿sí? Que debemos atender un incidente, que debemos atender un evento de seguridad y lo que corresponda. Ahora es importante que los equipos sepamos cómo se desarrolla la gestión de estos incidentes o cómo se debe atender estos incidentes y cuáles son las estrategias, ¿sí? En cada una de las fases que podemos realizar para una correcta gestión de estos incidentes. Entonces, yo acá les presento básicamente 4 etapas que me permiten entender claramente cómo establecer el ciclo de vida de la gestión de incidentes, desde la preparación, la detección y análisis de los incidentes, la contención, erradicación y recuperación, y por último, las actividades que debemos hacer después de que el incidente ha ocurrido. En la preparación del incidente, básicamente, es eh, una fase bastante clave porque en esta fase de preparación se incluye todo lo que tiene que ver con el desarrollo de planes, políticas, procesos, procedimientos que me ayudarán a mí a atender de manera formal un incidente, ¿sí? En esta fase, la organización como tal define cuál va a ser la estrategia de respuesta, es decir, cómo vamos a responder a un incidente, ¿sí? Y quién va a responder. Aquí aparece un término que se lo llama los IRTs. ¿Sí? ¿Qué es un IRT? Básicamente es el equipo que va a responder a un incidente. ¿Sí? Y puede estar conformado, y más bien debe estar conformado a través de varias áreas, ¿sí? Es un equipo multidisciplinario, desde las personas del negocio, desde las personas de tecnología, desde las personas de seguridad, las personas de riesgos, las personas de comunicación, ¿sí? A veces es muy importante comunicar un incidente. Si soy un banco y estoy fuera de línea 3, 4, 5 horas, hay que decirles a los clientes del banco por qué estamos fuera de línea. ¿Qué pasó? Hay que sacar un comunicado oficial en redes sociales, o hay que mandar un correo a los clientes, o hay que poner un aviso en la aplicación móvil o en la aplicación web de que se está sufriendo ataques o que se está, no sé, ¿sí? Pasando por alguna actualización de los sistemas, de lo que corresponde. Entonces, este equipo, ¿sí? Este IRT va a ser el que va a estar aquí en esta fase ya definido, ¿sí? Y también en esta fase, pues es importante que se realicen los simulacros de manera regular para justamente detectar si es que existe alguna desviación en estas estrategias de respuestas. Las organizaciones también en este punto deben asegurar básicamente 3 cosas: los recursos, ¿sí? Ya sea monetarios, ya sea en personas, ya sea en capacitación, en tiempo, para que los planes sean correctamente desarrollados al momento de tener un incidente, las políticas y, por supuesto, los planes de respuesta a incidentes como tal. ¿Sí? En la fase de preparación también implica que nosotros podamos definir o tener tecnologías que nos ayuden a prepararnos básicamente para la detección de incidentes. Tecnologías como los sistemas de detección de intrusos, los sistemas de prevención de intrusos, lo que tiene que ver con colectores de eventos, eh, o los centros de operaciones de seguridad, que son los SOCs, o los centros de respuestas a incidentes, como son los CECIR, herramientas de monitoreo, todo lo que me ayude a mí a detectar los incidentes que pueden desarrollarse, ¿sí? Me permitirá establecer una correcta preparación. Después, en la segunda fase de la gestión de incidentes, vemos que tenemos la parte de detección, ¿sí? Y de análisis. Es decir, cómo vamos a identificar con precisión un incidente. Me ocurrió algo, ¿sí? Hay que saber si realmente se trata de un incidente o se trata simplemente de algún evento, si pertenece a mí o no pertenece a mi infraestructura, ¿sí? Entonces, es importante poder hacer este análisis
de este incidente. Y aquí aparece un término que es bastante común, que es justamente la palabra triage, ¿sí? Hacer un triaje de este reporte que en algún punto vamos a tener, ¿sí? Y una vez que se establece o se identifica que realmente es un incidente, pues ahí sí poder atenderlo. Pues la detección implica, en muchos de los casos, el uso de herramientas automáticas para detectar el incidente, ¿sí? En la medida de lo que hoy utilizamos la tecnología como parte de nuestros procesos empresariales, es imposible hacer detecciones 100% manuales, ¿sí? Entonces, para eso se automatiza mediante herramientas, pero por supuesto siempre tiene que haber por detrás un análisis manual. ¿Sí? Yo puedo apalancarme y tener las mejores herramientas, tener los mejores correlacionadores de eventos, los mejores sistemas de detección, los mejores sistemas de análisis, pero por detrás debe haber un equipo que se encargue de ver si efectivamente se trata de un incidente o si se trató de un falso positivo. Muchas herramientas tienen o arrojan falsos positivos como parte de sus procesos. Entonces, es importante que exista esta validación acá de manera manual, ¿sí? Por otro lado, cuando definimos que se trata de un incidente, hay que hacer un análisis para ver, en pocas palabras, cómo comprender cuál es la magnitud del incidente, ¿sí? Es decir, catalogar al incidente para priorizar. A ver, ¿es un virus, está en una computadora, o es un ataque de negación de servicio, o es una infiltración a nuestra base de datos? ¿Cuál es el impacto de este incidente? A veces este impacto puede cambiar, ¿sí? En un inicio nosotros definimos que es un impacto crítico, un impacto alto, pero después de hacer un análisis o después de dar una respuesta, podemos decir, sabes que este incidente no ha sido grave, no ha sido crítico, no me generó una afectación a mi negocio, sino es un incidente de categoría media o es un incidente de categoría baja. Entonces hay una transformación de esta magnitud del impacto del incidente, ¿sí? Es importante también detectar o validar en esta fase cuáles son los sistemas que están siendo afectados por este incidente, si es que realmente hay información o datos que están comprometidos, cómo ocurrió este incidente, cuáles son los vectores de ataque que se usaron para llevar a cabo estos incidentes, ¿sí? Es importante también en esta fase que para poder realizar este análisis de primera mano, establecer y detectar o recopilar los logs y la evidencia que me permitan hacer posteriormente y entender cómo se desarrolló básicamente este incidente. Hay que tener en cuenta aquí en la parte de recopilación de evidencia que si podemos a priori determinar que el incidente puede pasar posteriormente a un proceso legal, tener mucho cuidado en la recopilación de esta evidencia, porque a veces, si no llevamos una adecuada cadena de custodia, esta evidencia se invalida. Bueno, tenemos un incidente, empezamos a revisar el incidente, cogemos, sacamos una copia, conectamos una memoria flash y nos llevamos a nuestros sistemas y empezamos a analizar y decimos, sí, efectivamente se trata de un ataque. Y después los dueños de la organización, los dueños del negocio quieren llevar a cabo un proceso legal, porque generalmente cuando hay un incidente de seguridad, sí, se puede basar muy fácilmente a unos términos legales, a una denuncia, a temas ya en organizaciones, bueno, en las instituciones gubernamentales que competan, ¿sí? Acá en Ecuador, por ejemplo, se lleva a cabo a través de la Fiscalía General del Estado en una unidad de delitos informáticos. Pero por supuesto, cuando llevamos una evidencia a una unidad de delitos informáticos, hay que tener una adecuada cadena de custodia y validar que esta evidencia fue recopilada de manera adecuada. Caso contrario, se invalida. Y en ese sentido, pues no serviría en absoluto la evidencia que tomamos de cara a la ejecución de este incidente como tal, ¿sí? Es importante tener eso porque acá con el equipo nosotros hemos participado en varias investigaciones forenses, en varios temas relacionados con ciberataque y en muchas ocasiones, sí, esto es muy común, se han invalidado las evidencias justamente por no tener una adecuada cadena de custodia.
¿sí? Si podemos preparar dentro de nuestras organizaciones a los equipos con cursos o capacitaciones relacionadas con temas de forencia informática, sí es importante que lo tomen, ya que ahí justamente se enseña cómo poder tomar de una manera adecuada o cómo poder levantar de manera adecuada la evidencia digital. ¿Sí? Ahora, la tercera fase en la gestión de incidentes básicamente nos habla de la contención, erradicación y recuperación. ¿A qué llamamos contención? Básicamente a limitar el alcance del incidente, tratar de detectarlo de manera oportuna, de manera temprana, para que el alcance, ¿sí?, del incidente se detecte, ¿sí?, y se evite y cause daños de manera inmediata, ¿sí? Entonces, por otro lado, en esta etapa es importante tomar en cuenta estas medidas inmediatas para detener el incidente. Inclusive he tenido muchas empresas con las que he trabajado que básicamente el plan para contener un incidente es que si me atacan, voy y desconecto la máquina, ¿sí? Si detectamos un ransomware, voy y desconecto, voy y la saco de la red. Es una, es una, es una estrategia, ¿sí? Entonces, justamente estas medidas me van a definir a mí, estas medidas inmediatas que tomemos en cuanto se desarrolle el incidente, me van a definir a mí el alcance que va a tener y los daños que va a ocurrir al momento que se materializa el incidente como tal, ¿sí? En el caso, por ejemplo, a manera ejemplo, en el caso de que tengamos un ransomware o un criptovirus, la contención, por ejemplo, podría implicar aislar esta máquina infectada de manera inmediata y, por supuesto, desactivar la conexión a la red interna principalmente, que es lo que podría afectar. En algunos casos nosotros hemos detectado, por ejemplo, como parte de unos procesos de análisis, máquinas o servidores que tienen instalados ransomware y que está en modo escucha. Básicamente lo que hace es, este código malicioso es aprender el comportamiento de una red para justamente determinar el momento exacto que empiece a replicarse, ¿sí? Entonces, lo importante es que en estos casos que hemos tenido, lo hemos detectado a tiempo y se ha contenido la replicación o la manera de cómo se va a expandir estos criptovirus, que al día de hoy pues son los principales dolores de cabeza de las instituciones. Ahora, la parte de la erradicación básicamente hace referencia a eliminar la causa del incidente, ¿sí? Si yo tengo una infección en una máquina, pues básicamente erradico quitando ese código, o quitando el backdoor que instalaron o quitando tal vez los accesos que crearon para poder llevar a cabo el incidente, ¿sí? Entonces, es buscar eliminar la fuente, buscar eliminar la causa raíz del incidente, ¿sí? Y después, una vez que se elimine o se erradique ya el incidente como tal, ver la mejor estrategia para podernos recuperar, para poder restaurar estos sistemas, para volver las operaciones a la normalidad, ¿sí? Evitando, pues, por supuesto, que la amenaza eh, se encuentre o haya sido o esté todavía latente en los sistemas como tal. Ya, una vez que ya resolvemos, que ya nos recuperamos, que ya estamos otra vez en operación, es importante ver cuáles son las actividades que vamos a realizar posterior a la ejecución de este incidente, es decir, las lecciones aprendidas, ¿sí? ¿Qué áreas de mejora, cómo podemos fortalecer para una preparación futura? Entonces, en este punto debemos realizar una nueva evaluación de cómo fue el ciclo de respuesta, cuáles son los tiempos, cómo se desarrolló el incidente y cómo podemos mejorar para la siguiente ocasión, y atender de una mejor manera a los incidentes. Ahora, al día de hoy, ¿sí?, existen algunas amenazas, ¿sí? Y es importante tomar en cuenta cuáles de ellas son las que principalmente debemos atender o debemos tomar en consideración como parte del desarrollo de nuestras estrategias de resiliencia y definir planes exactos para cada una de ellas.
Ejemplo, los temas relacionados con ransomware, los temas relacionados con phishing, con ataques de denegación de servicios, amenazas internas o insiders y las vulnerabilidades de software. Al día de hoy, estas 5 amenazas son las principales que hoy por hoy estamos viviendo. Y es importante definir algo que se conoce como los playbooks, ¿sí? Para cada una de ellas y ver cómo la organización puede hacer frente, ¿sí? Por ejemplo, a un ataque de ransomware, cómo recuperarse o cuál va a ser el impacto a la resiliencia de la organización de un ransomware. En algunas ocasiones, ¿sí? Los ransomware han paralizado completamente organizaciones, ¿sí? Han dejado de operar sistemas justamente por infecciones de este tipo de virus. No sé si ustedes recuerdan, en el 2021, el ataque a la empresa Colonial Pipeline dejó muchos sistemas críticos sin operación en Estados Unidos principalmente. ¿Sí? Entonces es importante decir, bueno, yo si tengo un ataque de ransomware, por ejemplo, a mi base de datos, si tengo un ataque de ransomware a mi core financiero, si tengo un ataque de ransomware a mi sistema 1, a mi sistema 2, ¿cómo yo tengo que responder? ¿Cómo yo tengo que, eh, cómo yo tengo que atender? ¿Cómo yo tengo que continuar mis operaciones posterior a un ataque? ¿Sí? Así como, por ejemplo, el tema del phishing, que hoy por hoy sigue siendo una de las principales amenazas, a pesar de que es la más antigua. Phishing hasta ahora es considerada la técnica de ataque más antigua, pero hasta ahora la que más resultados positivos les da a los hackers. ¿Sí? En el 2018, por ejemplo, Banco de Chile sufrió un ataque masivo a las cuentas de los empleados a través de sitios de phishing. Y esto les permitió a los hackers poder acceder al sistema financiero y básicamente hacer una defraudación de millones de dólares. Bien. Ataques de denegación de servicios son otro de los temas y dolores de cabeza que hoy por hoy se viven. Y no solo los de denegación de servicios, sino especialmente los de denegación de servicios distribuidos, que son los DDoS, que básicamente sobrecargan los sistemas eh, con múltiple tráfico malicioso, pero proveniente desde diferentes fuentes. ¿Sí? Esto, por ejemplo, le pasó a la empresa que proveía nombres de dominio, DIM, en el 2016, y básicamente dejó a la mitad del planeta sin operación. Estuvieron implicados y afectados empresas como Twitter en su tiempo, Netflix, PayPal, porque básicamente utilizaban este mismo servicio de DNS. ¿Sí? Es importante también considerar como parte de la resiliencia las amenazas internas o los insiders, ¿sí? Es decir, las mismas personas que están en la organización, ¿sí? Los mismos empleados que a veces de manera consciente, ¿sí? O de manera inconsciente llevan a cabo incidentes de seguridad. Entonces también es importante considerar como parte de las estrategias de resiliencia ver cómo poder manejar estas amenazas internas. Y básicamente esto se lo puede llevar a cabo mediante políticas, por ejemplo, de control de acceso, mediante temas relacionados con moneo continuo de las actividades llevadas a cabo por personas y, por supuesto, la segmentación de las redes para evitar un acceso no autorizado por parte de personal que básicamente no debería. Y por último, otra de las principales amenazas son las vulnerabilidades en el software. Esto básicamente nunca vamos a dejar de tener, porque como va avanzando la tecnología, obviamente tenemos que ir a la par con el avance en los temas de parchados, en los temas de las actualizaciones. Si hoy tengo un sistema y el día de mañana sale una nueva versión, eso se considera una vulnerabilidad crítica. ¿Sí? De hecho, cuando utilizamos analizadores de vulnerabilidades o cuando hacemos procesos de ethical hacking o cuando hacemos procesos de pentesting, la mayoría de los resultados se enfoca en que tenemos software que no se encuentra en su última versión. Y al no tener software en su última versión, ¿sí? Por los estándares y por las buenas prácticas y por las guías y por los frameworks de seguridad, eso se considera o vulnerabilidades críticas o vulnerabilidades de categoría alta. Para ello, pues es importante siempre mantener los sistemas 100% actualizados y, por supuesto, realizar no solo análisis de vulnerabilidades de manera periódica, porque vulnerabilidades casi siempre lo vamos a tener, ¿sí? Sino que ya ir unos procesos que sean ya de mayor eficiencia.
como un ethical hacking, como un pentesting o como procesos de simulación de adversarios. Hoy en día que es pues lo más actual en lo que tiene que ver con estrategias de análisis de vulnerabilidades o de auditorías de seguridad informática, ¿sí? Porque un simple análisis de vulnerabilidades pues ya no sirve. Un ethical hacking, bueno, me dice cuáles son mis vulnerabilidades explotables. Un pentesting, ya, perfecto, valido todas las vulnerabilidades, las pruebo, sí, pero un proceso de simulación de adversarios básicamente me define vectores de ataque. Y a mí, como dueño de un negocio, por ejemplo, lo que me interesa es saber cómo me pueden atacar. Vulnerabilidades yo sé que tengo, ¿sí? Yo sé que siempre hay vulnerabilidades. No pasa nada tener vulnerabilidades. Sin embargo, cuando una vulnerabilidad es explotable, ahí sí yo puedo tener problemas. Pero hay que también saber bajo qué contexto es explotable esa vulnerabilidad. Porque yo no puedo decirle a mi equipo, que se pase un año, 6 meses o lo que sea, actualizando, parchando, revisando sistemas y cambiando de versiones, porque hoy en día estamos en la 15, mañana en la 16, pasado mañana en la 17, 18 y todo el mundo está actualizando, actualizando, actualizando. Sí, yo no puedo perder el tiempo de esa manera. Yo lo que necesito es saber realmente, a ver, esto sí me puede afectar, pero ¿bajo qué esquema? ¿Bajo qué contexto? A eso se le conoce como un proceso de simulación de adversarios, un proceso de cacería de amenazas, un proceso de red team, pentesting avanzado. Y eso sí, pues nos ayudará y nos permitirá a nosotros tener o estar un paso adelante en este tipo de amenazas. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo innovamos en la gestión de incidentes? Ya sabemos que hay que atender un incidente, que hay que erradicar, que hay que contener, y eso es lo que hemos venido haciendo desde hace 20 años atrás. Pero al día de hoy, ¿cuáles son las innovaciones? ¿Sí? Hay muchas herramientas, hay muchas tecnologías, hay muchas estrategias que nos permiten ahora estar un paso al frente en lo que tiene que ver con la gestión de incidentes. ¿Sí? Y en ese sentido, pues aparece el primer término que está siendo acuñado desde hace unos 2 años aproximadamente, que se viene escuchando las herramientas de tipo SOAR, ¿sí? Básicamente, SOAR hace referencia a las técnicas de automatización, ¿sí? En la orquestación de seguridad y respuesta, ¿sí? Esas son las tres cosas. Orquestación de la seguridad, automatización y respuesta. El SOAR justamente me define eso. ¿Cómo yo puedo integrar estas tres técnicas? Les voy a escribir por acá. ¿Cómo yo puedo integrar en primera mano, ¿sí? La automatización de la seguridad y la orquestación? ¿Cómo yo puedo tener integrada de manera dentro de una sola herramienta plataformas de respuestas a incidentes de seguridad? ¿Sí? Y cómo yo puedo tener integrado plataformas que me permitan hacer análisis de amenazas. Entonces, estas tres técnicas se conoce como el SOAR: SAO, el SIRP y el TIP. ¿Sí? Entonces, básicamente, este tipo de herramientas me permite recopilar datos de múltiples fuentes de seguridad, que yo puedo tener por un lado el antivirus, por otro lado puedo tener mi firewall, por otro lado puedo tener mi IDS, mi IPS, mi EDR, mi XDR, mi SOC, mi SIEM, todo lo que yo tenga, ¿sí? Y puedo todo esto coger, integrar, ¿sí? Y automatizar la respuesta y organizar el flujo de trabajo para que los analistas de seguridad puedan enfocarse realmente en lo que tienen que enfocarse. ¿Sí? Y esa es la ventaja de mantener o de poder implementar dentro de nuestras infraestructuras herramientas de tipo SOAR. Los SOAR también nos permite tener de manera automática la respuesta y ser más eficiente en la automatización de las acciones al momento de identificar amenazas, de contener ataques y de recopilar datos forenses. ¿Sí? Lo que antes se hacía o los equipos de respuesta hacían de manera manual, ahora los equipos de SOAR pueden hacerlo de manera automatizada. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, una conectividad al firewall y estamos detectando que hay un ataque desde alguna fuente externa, de manera automática, el SOAR permite frenar esos ataques y dar una respuesta y no esperar que una persona o el equipo de seguridad por detrás analice, vea, nos están atacando y configure esas reglas dentro del firewall, ¿sí? Esa es la ventaja de tener estas herramientas modernas.
Por otro lado, esta plataforma permite a los equipos de seguridad gestionar de manera automática las tareas repetitivas. Digamos que yo tengo todos los días o todos los meses al inicio del mes campañas de phishing o campañas, no sé, de suplantación de identidad o de daño a mi imagen reputacional en redes sociales o lo que corresponde. Entonces, todas esas tareas que ya sé que las tengo todo el año, que ya sé que las tengo de manera repetitiva, mediante el SOAR yo puedo automatizarlas para que la respuesta, sí, para que la contención de de esos eventos, que la contención de esas tareas repetitivas ya sea de manera 100% automática, ¿sí? Por otro lado, otra de las innovaciones para poder hacer frente a la gestión de incidentes es lo que conocemos como inteligencia artificial y machine learning. Hay muchas herramientas que como parte de la gestión ya tienen incorporada justamente este tema de aprendizaje para que cada vez que ocurra un incidente se ajusten los algoritmos para que la gestión de este incidente pues sea de manera automática o el entendimiento del incidente, el entendimiento de lo que se está viviendo pues ya esté 100% de manera automatizada y con un aprendizaje continuo. Es más, hay equipos como por ejemplo los SOC, los centros de respuesta o los centros de operación de seguridad, perdón, los SOC ya utilizan este tema de machine learning para poder entender cómo ocurren los eventos y cuándo se trata de un incidente y cómo este incidente podría afectarlo y correlacionar todos los eventos de una manera 100% automatizada, mezclando la inteligencia artificial y el machine learning al momento de atender los incidentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un análisis aislado en una red, me invento, estoy revisando un servidor uno, una base de datos 2 y un firewall, ¿sí? Puede que los eventos que ocurren de manera separada en cada uno de ellos simplemente sean eventos, pero el momento que los correlacionamos, el momento que ponemos temas de aprendizaje, el momento que ponemos temas relacionados con inteligencia artificial, lo que en las tres máquinas o en los tres activos se analizó por manera separada como un evento, al momento de unirlos y analizarlos de manera conjunta, ya se convierta en un incidente de seguridad, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite realizar o los que nos permite incorporar a nuestros procesos de gestión de incidentes la inteligencia artificial y el machine learning como tal. Ahora, la automatización en la respuesta a incidentes también es otra de las innovaciones. Es importante que todos los temas relacionados con la ejecución de tareas o rutinarias sean ya automatizadas para evitar estar empleando tiempo innecesario en estas tareas rutinarias que no me van a sumar valor, que no me van a permitir a mí hacer una mejor gestión de seguridad de la información, ¿sí? Sin embargo, estas tareas podemos destinarlas para que se hagan de manera automática. ¿Cuáles podrían ser estas? La creación de tickets de incidentes, la recopilación de datos forenses, la contención de las amenazas, los análisis de los logs. Y ya tenemos herramientas justamente para hacer de manera automática todo eso, lo que nos permite, ¿sí? Manejar de una manera adecuada esta respuesta a incidentes. Hay otras herramientas, al igual que el SOAR, que nos permite también tener una innovación en la detección y prevención. Y estos básicamente son los sistemas EDRs, ¿sí? Los Endpoint Detection and Response, que ya son herramientas que nos permiten en punto final tener ya no solo los temas relacionados con identificación y protección, que es lo que comúnmente hacían los antivirus, sino también la detección, la respuesta y la recuperación de los puntos finales, ¿sí? Entonces, por ahí a veces los llaman a los DDRs los antivirus de siguiente generación, porque básicamente nos permiten tener una visibilidad completa de todos los dispositivos que se encuentran en la red, se están monitoreando el comportamiento sospechoso y en tiempo real, ¿sí? Y básicamente detectan cuando un ataque en un dispositivo puede ser replicado o puede ser expandido a la red, ¿sí? Estas herramientas también nos permiten o nos ayudan a dar esta respuesta rápida a los incidentes y, por supuesto,
recuperarnos de manera inmediata, ¿sí? Las soluciones que están relacionadas con los sistemas EDRs están diseñadas para ser 100% proactivas, ¿sí? Y en ese sentido, lo que permite es determinar cualquier tipo de anomalías y comportamientos que sean fuera de lo común o que sean, como dicen por ahí, comportamientos no convencionales dentro de una red, comportamientos atípicos dentro de una red, y cada vez que se detecta una desviación de estos comportamientos, de este tráfico de red puede ser, o del uso de las máquinas o del uso de los dispositivos endpoint, automáticamente el EDR empieza con sus tareas de contención. Dentro de las estrategias de resiliencia existen básicamente la definición de 4 estrategias que nos permiten a nosotros establecer de mejor manera los parámetros que debemos considerar dentro de los planes de resiliencia del negocio. En un inicio se toma en cuenta primero los simulacros y las pruebas de accidentes. Perfecto. Si no tengo un incidente, si no me han atacado, si no he detectado nada, los hago yo, ¿sí? Es decir, los pongo en práctica para ver si realmente funciona o no funciona. Es importante también tener siempre las copias de seguridad y de recuperación ante desastres, tener continuidad del negocio y definir una evaluación y gestión de riesgos. En base a esto yo puedo definir las estrategias de resiliencia. Dentro de la innovación que tenemos futura en la gestión de incidentes, hoy por hoy podemos apalancarnos en metodologías basadas en blockchains enfocadas ya en seguridad de la información. ¿Cómo nos ayuda el blockchain en seguridad de la información? Básicamente en la descentralización, ¿sí?, de los datos. ¿Por qué? Porque el blockchain básicamente es justamente utilizar una red descentralizada. Si eso aplicamos en el almacenamiento de los datos, eh, se puede evitar que sean alterados, porque al momento de pedir o al momento de tener un incidente o al momento de tener un ataque, básicamente se tendría que solicitar una validación a múltiples nodos en la red. Entonces, de esta manera, podemos frenar o reducir la superficie de ataque al momento de tener un incidente de seguridad, ¿sí? En un contexto, por ejemplo, de gestión de incidentes, el blockchain puede utilizarse básicamente para rastrear y verificar el estado de los activos, detectar cambios no autorizados y, por supuesto, mantener un registro inmutable de los eventos de seguridad. Por otro lado, también podemos hablar de criptografía cuántica, porque se podría apalancar la inclusión de soluciones que sean invulnerables al momento de aplicar criptografía dentro de los procesos de aseguramiento de información o aseguramiento de data, sobre todo en lo que tiene que ver con transmisión de claves seguras, ¿sí? En ese sentido podemos hablar del QKD, que es Quantum Key Distribution, que justamente nos permite, es una tecnología que nos permite emplear métodos de cifrado que básicamente sean impenetrables o sean indestructibles. Hoy en día la mayoría de personas cuentan con equipos informáticos de muy alta generación, de muy altas capacidades, y descifrar contraseñas, descifrar protocolos de cifrado es bastante sencillo, ¿sí? Y a través de la criptografía cuántica nosotros podemos tener una alternativa que nos permita tener unos nuevos métodos de cifrado y que nos permita justamente o nos ayude a asegurar la información, asegurar los datos que nosotros manejamos. La inteligencia artificial también es otra de las innovaciones futuras con respecto a la gestión de incidentes y nos permite predecir y simular ataques cibernéticos antes de que ocurran, ¿sí? Es decir, herramientas que incorporen inteligencia artificial nos ayudarían a frenar cualquier tipo de ataque antes de que ocurra, pudiendo ver las alternativas o los patrones de ataque o los vectores de ataque que se podrían generar a partir de un incidente en específico, ¿sí? Esto de manera automática mediante la aplicación de esta inteligencia artificial regenerativa, ¿sí? Y por supuesto, no dejamos de lado
están hoy por hoy también en innovación, lo que tiene que ver con los SOAR de siguiente generación. Sí, ya no solo la orquestación, ya no solo la automatización y respuesta a incidentes, sino también esto incorporado con la integración de Machine Learning, con la integración de inteligencia artificial, para justamente hablar de automatización avanzada en la respuesta de incidentes como tal. ¿Sí? Entonces, de manera general y un poco ya para ir cerrando la charla, la resiliencia digital lo que tiene es un enfoque 100% proactivo y continuo. Como les mencionaba, no es solo un tema de prevenir ataques, sino estar preparados para continuar con operación, inclusive durante el desarrollo de un ataque. Bien, es importante mantener en todo momento un plan de respuestas a incidentes que se encuentre bien definido, que se encuentre establecido acorde a la realidad, que se encuentre probado, que se encuentre bien comunicado a a las personas que se implican o a los equipos que están como parte de los planes de respuesta a incidentes. La innovación tecnológica también, por otro lado, es importante en la gestión. Habíamos hablado de herramientas como SOAR, herramientas de EDRs, el tema de Machine Learning, por ejemplo, los CSIRT hoy por hoy, como les decía, tienen muchas herramientas que ya incorporan esta inteligencia artificial que nos permite de una u otra manera hacer frente de manera más efectiva a los incidentes, pudiendo establecer ya patrones de ataque predefinidos, preestablecidos y con variantes que nos permitan establecer y definir estrategias mucho más claras, mucho más concisas al momento de la gestión de los incidentes. Y es importante, pues, la colaboración, ¿sí? Colaboración fluida entre los equipos externos y los equipos internos, ¿sí? Que se encarguen o que permitan que estas estrategias al momento de gestionar un incidente se puedan llevar a cabo, ¿sí? Al momento de hablar de la colaboración, en la gestión de incidentes, a veces suele suceder que el equipo de la organización, el equipo de tecnología, el equipo de seguridad de la información no cuenta con las capacidades necesarias para poder enfrentar un incidente. Entonces, se debe escalar estos incidentes, ¿sí? A eso se refiere la colaboración. Escalar un incidente dependiendo de los niveles que nosotros vayamos a establecer, nivel 1, nivel 2, nivel 3, se puede escalar con el proveedor, se puede escalar con el mayorista, se puede escalar con otras organizaciones, con empresas dentro del mismo grupo que se encarguen y se especialicen en la gestión del tipo de incidente que estamos atendiendo en ese momento, ¿sí? Eso sería todo de mi lado. Tenemos también un espacio, me parece que para preguntas, ¿sí? No sé, Karen estaba por acá como moderadora. Sí, muchísimas gracias, Marco, por, por el tema, la verdad, muy interesante, muchísimo que aprender todavía en estos temas de resiliencia en continuidad de negocio, sobre todo en las últimas tendencias y las últimas incidentes que han surgido, ¿no? Y bueno, aquí tenemos dos preguntas. La primera es de Beatriz Zulmira Alonso, que nos dice, buenas noches. En cuanto al plan de continuidad de negocio, ¿cada cuánto tiempo se recomienda que sea revisado? Probado y actualizado. Desde ya, gracias. Saludos desde Paraguay. Hola Beatriz, ¿qué tal? A ver, por buenas prácticas, ¿sí? Por estándares como por ejemplo la 27001, estándares como la 22301, te dice que al menos una vez al año. A este punto, de mi experiencia, yo te diría que un plan de continuidad del negocio debería ser probado al menos trimestralmente. No todo el plan, ¿sí? Dentro del plan hay varias estrategias, ¿sí? Entonces tú dices, por ejemplo, este primer trimestre vamos a probar los temas relacionados con virus, el segundo trimestre vamos a probar los temas relacionados con denegación o los temas de phishing, ¿sí? Y ahí internamente, acorde al negocio, tú planificas. ¿Qué es lo más crítico? Recordemos que el plan de continuidad al negocio parte de un BIA, de un Business Impact Analysis, de un plan de impacto al negocio. Entonces tú vas a saber exactamente qué es lo que más te podría afectar. Y eso que más te podría afectar probablemente me va a definir también la temporalidad al momento de probar el plan. Sí, perfecto, yo tengo 10 planes o 10 estrategias, de las cuales 3 son críticas,
4 son de categoría media o 3 son de categoría baja. Entonces, perfecto, voy a probar las críticas y me distribuyo en el año a probarlas cada trimestre o cada semestre o pues inclusive una vez al año. Pero dependiendo de la criticidad de tu negocio, ustedes mismos podrían establecer cuáles son esos periodos para probar estos planes como tal. Pero puedes, vuelvo y repito, apalancarte en normas como la 22.301, normas como la 27.001, que de una u otra manera me definen estos tiempos como buena práctica. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos otras dos preguntas, bueno, las dos son de la misma persona, Zoe Line, muchísimas gracias. La primera es, ¿las empresas deberían contar con sus propios sistemas de comunicación interna y o externa cifrados o pueden usar aplicaciones de terceros? Y la última pregunta es, ¿cuáles serían el principal marco de seguridad, ciberseguridad que toda empresa debería aplicar? Ya, con respecto a la primera pregunta, no es malo que podamos utilizar sistemas de comunicación de terceros. Sí, no es malo. Depende de, vuelvo y repito, de mi negocio. Si yo no tengo las capacidades para desarrollar o para adquirir o para mantener un sistema de comunicación interno, pues lo tercerizo, compro una licencia, utilizo, no sé, he visto muchas empresas que están acostumbradas a utilizar, por ejemplo, Telegram para sus comunicaciones o WhatsApp. Depende de mi negocio. Sí, yo te puedo decir, particularmente, no deberían utilizar una aplicación de un tercero. Si es información que para mí es crítica, que es de recontra sensible, yo sé cómo protegerla, yo sé cómo mantenerla, yo sé cuáles son mis protocolos de cifrado y cuáles son las capacidades que debo dar a esa información. Pero si internamente no tengo un equipo para mantener, para desarrollar, para asegurar, bueno, pues, me toca hacerlo con alguien más. Ahí entra algo que siempre recomiendo hacer, que es el tema de análisis de riesgos. ¿Sí? Partirá de un análisis de riesgos, saber cuál es el riesgo de yo mismo hacerlo o el riesgo de mandarlo a un tercero. ¿Sí? Depende de eso, pero cualquiera de las dos alternativas es correcta. ¿Sí? Pero defínelo acorde a tu giro de negocio, acorde a la información que están manejando, acorde a este análisis de riesgo que puedan hacer, vele cuáles son los riesgos de tener internamente, cuáles son los riesgos de tener tercerizado, y de ahí va a salirte la respuesta de si se puede o no se puede hacer. Con respecto a los marcos de seguridad o de ciberseguridad, sabes que siempre lo que yo suelo aplicar para ver cuál es la mejor estrategia y ver realmente qué es lo que tengo que hacer internamente en una organización es parto de la 27001. Para mí la normativa 27001 es la que me define de manera global todos los aspectos que se deben tomar en seguridad de la información. ¿Sí? Desde la parte tecnológica, desde la parte de procesos, la parte de recursos humanos, la parte de ambiental, la parte de seguridad física, seguridad lógica. ¿Sí? Entonces, partir de una 27001 que es el macro, que es el global, está muy bien. Y luego, pues, ir incorporando nuevamente acorde a mi negocio, qué es lo que yo quiero tener con un mayor enfoque. Por ejemplo, poner por ahí un NIS, poner un COVID para la parte de gobernanza, para la gestión de riesgos, por ejemplo, meter por ahí una 27005, un Marguerite, igual, depende mucho del negocio. ¿Sí? Acorde a dónde yo quiera proteger, qué es lo más importante para mi negocio, cuál es mi estrategia y voy definiendo estos marcos o inclusive se pueden incorporar múltiples controles de diferentes marcos, de diferentes frameworks de seguridad, de diferentes buenas prácticas, de diferentes estándares inclusive. Entonces tú defines tu estrategia y dices, perfecto, para mí este es mi sistema de gestión de seguridad de la información y estableces cuáles son tus del negocio y estableces cuáles son tus controles acorde a tus riesgos. Lo que sí es importante tener dentro de un marco de seguridad de la información, en cualquiera que vayas a elegir, es un análisis de riesgos. ¿Sí? Porque del análisis de riesgos te parte para poder establecer cuáles son los controles que internamente van a poder incorporar, los controles que internamente van a poder aplicar dentro de la gestión de la seguridad de la información. De ahí el marco es independiente. Al final del día todos los marcos hablan iguales. El uno me habla de tener antivirus, por supuesto, el otro de tener firewall, de tener backups, de tener continuidad, de tener... Bueno, todos me hablan de lo mismo, ¿sí?
pero tengo que hacer este análisis de los riesgos internamente para saber cuál es la estrategia que voy a definir. Excelente. Muy bien, mira, tenemos otras dos, creo que ahora sí ya se animaron a preguntar, la verdad estuvo muy interesante el tema y te las leo rápido. La primera dice, Ignacio Beltrán, gracias. En el caso donde se menciona que se requieren más personas preparadas en ciberseguridad, ¿en qué áreas específicas son en las empresas? ¿Existen resistencia por las empresas a contratar a estas personas en pequeñas y medianas empresas? Y la otra es, Eugenio, gracias. ¿Qué vectores de amenazas en específico consideras que vendrán el próximo año y qué herramientas modernas puedes recomendar? A ver, con respecto a las personas, sí, créanme que no solo aquí en Ecuador, sino que en América Latina como tal, existe mucha resistencia, ¿sí? A que dentro de las organizaciones se contrate especialistas en el área de seguridad, porque al ser tan pocos es caro, por ejemplo, mantener un oficial de seguridad, mantener a alguien que se encargue de la gestión de riesgos o un pentester o un ethical hacker. No hay muchos, al menos hablo de la realidad de aquí de Ecuador, no hay muchos y los pocos que hay, los precios son costosos. Entonces, en una organización dice, bueno, no voy a contratar a un ethical hacker porque me invento, 2.000, $3.000 mensuales, ¿sí? Y prefieren tercerizar esos servicios, que no está mal visto, ¿sí? Lo importante es tenerlo dentro de la organización, ¿sí? Tener una persona que se encargue de la gestión de la seguridad de la información. Ahora, dentro de la gestión de seguridad de la información, dependiendo del negocio, se puede armar un equipo multidisciplinario. Lo principal es que exista, por ejemplo, un especialista enfocado en la parte de gestión de vulnerabilidades, por supuesto. O sea, eso es infaltable. Otra persona que se encargue ya de la parte de la estructuración de los procesos, de las políticas, de los procedimientos, lo que tiene que ver ya con seguridad de la información. El primero hablamos de seguridad informática. El segundo hablamos de seguridad de la información. Y tercero, estaría en la parte de, yo me iría por la continuidad del negocio, me iría por la gestión de incidentes, me iría, por ejemplo, por el tema de cumplimiento de estándares normativas. En el 85-90% de los países, por ejemplo, hay los temas relacionados con protección de datos personales. ¿Sí? Entonces, un especialista también que se encargue de cumplimiento de normativas. Se puede que a nivel de gobiernos, por ejemplo, nos exijan tener ciertas temas de controles. Por ejemplo, aquí en Ecuador, al sistema financiero, el gobierno le dice qué tiene que hacer en temas de seguridad. Hay que hacer un ethical hacking, hay que hacer un SGCI, hay que hacer un inventario de activos, hay que poner control 1, 2, 3, y nos piden un montón de cosas. En el sector de las telecomunicaciones, del Ministerio de Telecomunicaciones, también dice un montón de cosas que tiene que hacer. La Superintendencia de Protección de Datos Personales le dice a todas las empresas que hay que cumplir con la ley y reglamentos. Entonces, internamente, las empresas deben tener 1, 2, 3, 4 personas o un equipo solamente para encargarse del cumplimiento de estos temas de regulaciones nacionales. Entonces, sí es importante definir dentro de la organización, si no es una sola persona, un equipo que se encargue de seguridad informática, ¿sí? Un equipo que se encargue o una persona que se encargue de seguridad de la información y de ciberseguridad y otro equipo que se encargue, por ejemplo, de la continuidad de los estándares, de las normativas, de las regulaciones y demás, ¿sí? Y de una u otra manera, pues ir un poco estructurando eso y ver y hacer ver al negocio la necesidad de poder tener esas personas como parte de la organización. Si no es tenerlas en planta, pues al menos tercerizarlo. Hay negocios que a veces les atacan o les roban información o les encriptan. Y ahí recién dicen, chuta, es necesario hacer un ethical hacking, o es necesario hacer esto, es necesario tener una política, o es necesario tener procedimientos, o ahí recién van a comprar un firewall o comprar un antivirus de lo que corresponde. Y estamos mal acostumbrados a eso. Al menos en América Latina estamos mal acostumbrados a, primero que nos, como dicen acá en Ecuador, primero nos den un palazo y luego pues poder defendernos, ¿sí? Y teníamos otra pregunta acá era de Eugenio, ¿verdad? Creo que ya me Sí. leíste, ¿Qué Karen. vectores de amenazas en específico consideras que vendrán el próximo año y qué herramientas modernas puedes recomendar? A ver, como vectores específicos de ataque es un poco complicado definir, ¿sí? Al día de hoy lo que vivimos simplemente son los mismos ataques que teníamos hace 5 años, pero modificados.
Sí, antes teníamos el phishing, ahora ya tenemos el phishing metido en el código QR y con herramientas que te envían a través de mensajería instantánea y modifica, o sea, las variaciones de los ataques van a ir así. Si ahora tenemos un ransomware, para el año que viene va a ser el mismo ransomware como concepto, pero metido en otras cosas, ¿sí? Capaz, por ahí el tema de la inteligencia artificial nos juegue unos papeles bastante complejos, sobre todo en los temas relacionados con ingeniería social. Porque ahora yo puedo tener una grabación de ustedes de su voz o de un video de ustedes de 1 minuto y puedo replicarle y decir lo que yo quiero. Configuro una herramienta, le digo, oye, quiero que Marco Rivadeneira diga tales palabras. Y eso, por ejemplo, va a ser aplicado a los temas de ingeniería social, para extorsión, para robo de contraseñas, para robo de información, que ya lo están haciendo ahora. No se ha escuchado mucho, pero ya lo están haciendo. ¿Sí? Eh, Replican la voz de alguien y piden la autorización para la transferencia de información o del jefe de sistemas para que envíe las claves de tal cosa, pues a través de una llamada telefónica o a través de un video. Entonces, yo creo que este tema principal de la inteligencia artificial nos va a ayudar a un montón de cosas, pero también nos va a jugar papeles bien complicados con respecto a los ataques. Ahora ustedes abren un chat GPT o abren cualquier herramienta y le dicen, pues quiero desarrollar un virus para esto, compórtate como un experto en seguridad de la información y dame el código para tal cosa. Y tenemos la información mucho más rápida que antes. Al menos antes, ¿sí? Nos costaba un poco poder crear un virus, poder crear un ransomware, poder hacer un phishing, pero ahora entran a YouTube en un video de 2 minutos y les dan las herramientas ya no solo para Linux, sino ya les dan para Windows. Entonces todo el mundo, para el teléfono, todo el mundo puede hackear un Facebook, sencillo, hackear una red Wi-Fi, súper sencillo, hackear un WhatsApp, más sencillo todavía. Yo a veces les doy un taller que lo llamo un Hacking Live, en el cual en 1 hora hacemos la mayoría de ataques, la mayoría de hackeos en tiempo real. Entonces a las personas les decimos, mira, diste clic aquí, hackeado. Abriste esta foto en el WhatsApp, hackeado. Abriste este video con esta ganografía en el WhatsApp, hackeado. Quisiste ver el fútbol y te salió un pop-up, hackeado. Entonces, ese Hacking Live lo hacemos para tratar de que las personas entiendan cuáles son los peligros. No es que yo me quedé sin datos en el teléfono y voy por ahí buscando una red abierta y bueno, perfecto, me conecté a la red abierta porque está abierta y tengo internet, pero no sabemos qué está por detrás. O me llegó un WhatsApp de algún desconocido y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y abrimos la foto, hackeados. Entonces, todo eso ya va a estar mucho más al alcance de las manos de los, no de los hackers, porque los hackers ya saben, de las personas comunes que buscan o intentan hacer temas de seguridad de información, ¿no? Que se conocen como los newbies, es el término, ¿sí? Las personas que recién están empezando en seguridad y se creen hackers, pero a la final del día nos pueden hacer bastante daño con la cantidad de información que pueden tener acceso. Y herramientas modernas que se puede recomendar, por ejemplo, el tema del SOAR, los XDR, los EDR, estos SOC de siguiente generación. Ahora ya escuché un término que va recién, justo ayer estuve en una charla igual, un término de como un CSIRT, pero más avanzado, que ya no es solo el centro de respuestas a incidentes, sino era el centro de respuestas a incidentes y contención de no sé qué. Entonces, cada vez y cuando van acuñando nuevos términos, más cosas, y eso es importante, ¿sí? No quedarnos simplemente con las herramientas clásicas o las básicas que venimos utilizando. Por ejemplo, hasta ahora he visto muchísimas empresas que dicen, bueno, tengo mi antivirus y con el antivirus es suficiente. El antivirus se usaba hace 20 años. Ahora ya no vamos a pretender que un antivirus nos sirva para proteger una red o el ethical hacking. Yo tengo muchos clientes que me dicen, Marco, te quiero contratar para hacer un ethical hacking. Digo, pero ¿y qué? Estamos en la edad de la piedra. Dice, ¿por qué? El ethical hacking lo hacías hace 15 años. Ahora, si ya no haces un proceso de simulación de adversarios con cacería de amenazas y análisis dinámico de tu red, no te sirve. Hay empresas que un ethical hacking dicen, bueno, voy a hacer el ethical solo a un muestreo de mi red. Y digo, oye, cuando tú sales de la casa, ¿sales cerrando toda la casa o solo sales cerrando tu cuarto donde están tus cosas importantes? No, yo salgo cerrando todo. Es que así hay que hacer. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en una red, en un ethical hacking, entre comillas, no revisan toda la red, no sirve de nada. Una impresora, un equipo, un teléfono, por más activo secundario que sea, si no es revisado, me va a generar un riesgo. Al momento de hacer un ataque, un hacker jamás entra y dice, voy a atacar al servidor, voy a atacar al firewall, voy a atacar a la base de datos. ¿Por qué?
porque se supone que es la joya de la corona para nosotros y eso es lo que más protegemos. Entonces, ¿qué hacen los hackers? Se van por los equipos satélites y después hacen movimientos laterales, hacen pivoting, ¿sí? Hacen escalamiento de privilegios, porque al final la impresora, la cámara IP, el teléfono IP, la laptop, está conectada a la misma red que el servidor. Entonces, para el hacker es más fácil entrar al teléfono IP o a la impresora y luego hacer esos movimientos laterales. Pero nadie entiende eso todavía. Todo el mundo piensa que el ethical hacking es hacer a una muestra. Yo les digo, a ver, ¿cuántas máquinas tienes en tu red? Yo tengo 500 máquinas. Y las 500, el mismo sistema operativo, el mismo hardware, el mismo software. Entonces, no voy a hacer a las 500, voy a hacer a 5, o voy a hacer a 10, o voy a hacer a 50. Porque si hago las 50, en las otras 500 voy a tener las mismas vulnerabilidades. Yo les digo, perfecto, está bien, pero en un proceso estático. Pero tú tienes 500 máquinas en la red, con 500 personas detrás. Y las 500 personas que están por detrás es el mayor riesgo que tienes. Y las 500 personas que están por detrás no hacen lo mismo. La una está enviando una carta, la otra está entrando al sistema financiero, la otra está logueándose al Active Directory, la otra está viendo el fútbol, la otra descargándose una película, la otra haciendo los deberes, imprimiendo la tesis o lo que sea. Pues cada persona me genera un riesgo diferente. Entonces yo no puedo pretender hacer, por ejemplo, un ethical hacking, entre comillas, a una parte de la red. Tengo que hacer a todo. Y tengo que analizar el comportamiento de toda la red. Y eso, por ejemplo, se logra mediante sistemas o mediante técnicas llamadas cacería de amenazas o simulación de adversarios o un tema de red team o un pentesting avanzado, pero ya no técnicas que antes, pues ya, como digo, son de la edad de la chispa, de la edad de la piedra, que ya no nos suman. Entonces, eso de una u otra manera, pues te puedo mencionar, mi estimado Eugenio. Excelente, Marco. Bueno, pues el tiempo ya se nos agotó, entonces muchísimas gracias a todos por sus preguntas, por tu participación. Nada más por último, Marco, ¿dónde te pueden encontrar? Em, En LinkedIn, como Marco David Rivadeneira Fuentes, sí, ahí está mis datos, las empresas en las cuales hoy por hoy pues trabajo. Al día de hoy, como Marco Rivadeneira, pues represento a 4 empresas de ciberseguridad que son mías y ofrecemos servicios enfocados principalmente en estos temas de implementación de estrategias de seguridad, implementación de sistemas de gestión, normativa, ethical hacking, entre comillas, porque ya no hacemos ethical hacking, sino estos procesos de simulación de adversarios. La página de la empresa es www.greenethics.com.sm. Mi correo personal, igual si gustan o tienen alguna inquietud, pues es marco.rivadeneira@hotmail.com. Y mi WhatsApp, igual que lo tengo abierto para cualquier consulta, cosas por el estilo, con el prefijo de Ecuador, es el 593-992-795600, ¿sí? Y cualquier cosa, pues Internet se lo cuenta. Entonces, si ustedes ponen Marco Rivadeneira en Google, también voy a aparecer por ahí sin ningún problema. Ha sido un gusto y muchísimas gracias por la participación, por el espacio que nos han dado. Me parece genial este tipo de conversatorios o como lo han llamado, Festival de Ciberseguridad, un nombre bastante atractivo. Espero que sigan adelante. Mis felicitaciones a la producción. Karen, muchísimas gracias y saludos desde Ecuador. Gracias a ti, entonces, pues muchísimas gracias a todos los que nos asistieron y bueno, no se vayan, seguimos con la siguiente charla. Hasta luego. Hasta luego. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600.000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.